ADEPA por la invitación a estar presente a través de streaming. Yo he participado en algún evento anterior de Marcas de Verdad y la verdad que me encanta esto que hacen, de agrupar un poco la agenda temática en favor de los medios y resaltar la relevancia del contenido. El título Adiós a las cookies, bienvenido al contexto, viene de una serie de workshops que hicimos con Juanifra anteriormente, ya adelantándonos a esto que venía preparándose la industria. Para los que no me conocen, soy Marcos Christensen, director de Time for Digital en Argentina y ahora en España. Un poco lo que vamos a ver ahora rápido es un panorama, una explicación básica de qué son las cookies, porque mucha gente todavía no entiende la diferencia entre first party y third party, los usos que se le dan a las cookies, los cambios en el mercado que impulsaron esta retirada, el impacto en los players del mercado y el impacto en las mediciones. Y después algunas conclusiones. Con lo cual, rápidamente vamos a hablar de qué son las cookies. Bueno, son piezas de código que se instalan en los dispositivos. Y estas piezas, esta información puede ser de varios tipos, pero principalmente son las de origen, que son las first party, que le dicen, que son almacenadas por el mismo dominio que el usuario está visitando. Estas son las que van a cobrar mayor relevancia a partir de ahora, y las que todo el mundo está hablando ahora por la etapa cookieless son las de terceros, que son creadas por dominios que no son las que el usuario visita directamente, y que estas no empieza ahora la etapa cookieless, sino que ahora en 2023 se le da por decirle, el sablazo final. ¿Para qué se usan las cookies? Principalmente para no solamente es identificar a los usuarios, sino que tienen que ver con cuestiones operativas, publicitarias y de contenido, como la limitación de la frecuencia en contenido publicitario editorial, para reconocer si ya le mostraste una publicidad anteriormente a una persona, distribuir datos propios de un anunciante hacia un medio de comunicación para segmentación de avisos, optimización creativa dinámica para, basada en la audiencia y el impacto, ver qué tipo de impacto tuvieron las publicidades para optimizar las campañas, los datos de editores propios para extensión de audiencia. Esto quiere decir poder reconocer a los usuarios de un medio fuera de ese medio para extender esa audiencia que tienen. También la atribución post-impresión, la atribución de objetivos, por ejemplo, de objetivos de venta, de objetivos de contacto, de objetivos de visualizaciones de un video. Y también la usan los DMPs, que son plataformas de gestión de datos. Bueno, ¿qué pasó con el mercado? Ustedes se acuerdan del famoso cambio en 2017 que hubo en la Unión Europea, que era la Directiva de Privacidad y Reglamento General de Protección de Datos. Eso fue el inicio de este camino, y a lo largo de los años se fueron lanzando diferentes leyes y aprobando diferentes leyes en los mercados principales. En Estados Unidos salió la Ley de Privacidad del Consumidor de California y Ley de Derechos de Privacidad. En Canadá, la Ley de Protección de la Privacidad del Consumidor. En Brasil, la Ley General de Protección de Datos. Y en 2021, en Reino Unido, la Competencia y Protección de Datos en Mercados Digitales. Todo esto hace que las compañías tengan que adaptarse a la utilización de datos. Acá en España se ve muchísimo. Bueno, obviamente todos los sitios tienen que tener su consentimiento al uso de cookies, que por lo general funciona y la gente lo acepta, la mayor cantidad de la gente lo acepta, pero el tratamiento de esos datos es de lo que hablan las leyes. Entonces, a partir de estas regulaciones, los usuarios tienen más derechos a la hora de controlar cómo sus datos personales se utilizan.
crece el marco legal de privacidad y protección de datos a nivel global, y las empresas necesitan adaptarse con mejoras tecnológicas y con políticas de datos que antes ni siquiera existían, o había empresas que ni siquiera se lo planteaban como una necesidad. A partir de las leyes es que se empiezan a generar estos cambios. Y tanto las plataformas, medios de comunicación y anunciantes tienen que cumplir con los grados de transparencia y consentimiento en el tratamiento de esos datos personales. Acá es muy, muy estricto. Inclusive, si uno manda un mail a un servicio particular, ese mail no puede ser guardado durante más de 24 horas. Hay leyes muy estrictas sobre esto. El camino no empezó ahora, no empieza en 2023, como digamos, uno se plantea que viene la etapa cookie-less a partir de 2023, sino que en 2017 Apple con Safari ya implementó ciertas tecnologías y ciertos protocolos, que era el ITP, Intelligent Tracking Prevention. En 2018 Mozilla Firefox también implementó algo similar para limitar la cantidad de información que podía ser manipulada. En 2019 Microsoft Edge lanza el Microsoft Tracking Prevention. En 2020 aparece Brave como un explorador que se posicionó directamente como el Brave Safe Browsing. Básicamente trata de limitar absolutamente toda la información. Y lo que viene en 2023 es, claro, la industria se pone de pie en este año porque la mayor cantidad de usuarios usan Chrome y usan Android. Y sobre todo en mercados como Argentina, en el cual Android es el 95% de la telefonía celular. Entonces eso va a afectar directamente. Anuncian el año pasado Flock, y después lo cambian a Topics API, pero hay dos partes separadas, que son Fletch, que apunta más que nada a la atribución y remarketing, y Topics API, que es básicamente para segmentación y categorización tanto de sitios como de usuarios. Y el tercero que también influye en este mercado es el adblocking, que hace algunos años se pensaba que iba a ser mucho mayor y llegó a un plató, pero también es interesante que se llegue a un plató porque también la industria se adapta. El adblocking, las razones por las que los usuarios usaban adblocking eran los problemas de privacidad, la fuga de datos personales, las razones de seguridad, por ejemplo, malware, carga más rápida de sitios web, y justamente en eso los sitios están mejorando muchísimo porque la misma industria va tomando estas enseñanzas y todos quieren llegar a los valores más rápidos de carga, menos distracción en el contenido, ahorrar ancho de banda y ahorrar batería. ¿Por qué no nombramos adblocking? Si bien no es algo directo, es porque estas razones fueron tomadas en cuenta a la hora de mirarse al espejo, la industria, y decir, ok, si hay un 20% de los usuarios, que en un momento era 20% de usuarios, decide no querer ver más publicidad, es por algo. Y por estas razones son las que hay que mejorar en la carga de sitios y la experiencia de los usuarios en los sitios web. ¿Cómo impacta en los actores del mercado? Bueno, los anunciantes van a tener, y ya tienen, porque en Apple, en los diferentes dispositivos que ya empezaron a implementar, ya tienen menos información valiosa, y al mismo tiempo se reduce la cantidad de información falsa utilizada para monetizar sitios de baja calidad, y esto lo vamos a hablar más al final. Hay pérdida de valor en el long tail, el famoso long tail de sitios que uno pautaba, y los anunciantes empiezan a focalizar inversión en medios reconocidos. En el caso de Chase, uno de los bancos principales de Estados Unidos, que anunció que iba a dejar de pautar en
500.000 sitios que pautaba a reducir a una whitelist de 5.000 sitios, que son los sitios que la gente lee. En los usuarios, más control sobre sus datos, y también impactará en la cantidad de ofertas de servicios gratuitos disponibles y en el acceso que tiene la industria a su comportamiento online. ¿Por qué hablamos de los servicios gratuitos? Porque muchos servicios gratuitos se basan en la publicidad que hay disponible. O sea, la rentabilidad de esos sitios depende de la publicidad. Y si esos sitios no cuentan con esa información o no cuentan con esa parte fundamental del ecosistema, no pueden dar ese servicio gratuito, con lo cual eso se estima que va a reducirse. Y en los medios, la pérdida de cookies de terceros va a ejercer una presión cada vez mayor sobre los editores, debido a que los anunciantes todavía no están acostumbrados a no usar cookies, porque durante muchos años se le enseñó que era el santo grial de la segmentación. Y ahora vamos a ver algunos estudios que por lo menos plantean una duda sobre esto. Entonces, no van a entender, va a costar que entiendan el valor de la oferta publicitaria al segmentar de forma tradicional, pero hay una oportunidad para enfocar en la educación de la industria y corregir errores que se hicieron a lo largo del tiempo. Como una recomendación es que en lugar de tratar de replicar o encontrar una solución alternativa a esas cookies, es fundamental que los medios puedan construir su first party data lo más rápido posible y con la mejor calidad posible. De esa forma, dejan su dependencia de terceros. Soluciones alternativas hay montones. Durante el año pasado surgían estas DMPs transformados en ID managers, básicamente plataformas que antes se basaban en cookies, ahora se empezaron a plantear rápidamente la necesidad de generar identificadores de dispositivos o de usuarios y de agentes, digamos, de exploradores, y tratar de generar digital fingerprints, o firmas digitales, que eso también, digamos, fue cuestionado, y tratando de ofrecer alguna solución para los medios para que puedan segmentar como lo hacían antes. Hay algunas iniciativas de industria, como The Ozone Project, que es una agrupación de medios, como antes estaba Pangea y La Plus Media en su momento con el lanzamiento de Programmatic, que después no prosperaron, pero en estos casos son interesantes los acercamientos que hacen sobre la posibilidad de hacer un single sign-on, básicamente de compartir datos entre todos los editores. El IAB Tech Lab tienen algo que se llama Project React, que sería bueno que se lo anoten porque es algo que está captando mucha atención de los editores, por lo menos acá en Europa. Y después hay algo que se llama Previd.org, básicamente Previd es una asociación que lo que busca es reunir la información de todos estos diferentes soluciones. Digamos, si uno usa una solución de esta, queda aislado del mercado. Entonces, lo que buscan estas empresas como Previd es tratar de unificar la información, siempre como first party, para que no sea limitado al third party. Como resumen de esta parte es que soluciones salieron a montones, como una oportunidad por esta caída de las cookies. Mi consejo es que lo tomen con cuidado, porque no hay por lo que vemos en las campañas que están corriendo, no es que rápidamente consiguieron la efectividad prometida. Después entran en juego algo que todavía no se usaba tanto, que son las telcos, las compañías de telecomunicación, las compañías celulares,
y los anunciantes que tienen CRM, porque ellos permiten hacer un inicio de sesión único, una firma digital móvil y en verificación de audiencia de editores y anunciantes. Esto, digamos, se está en evolución, todavía no están los trazos finales de las plataformas Topics y el resto de las compañías, con lo cual son ideas que se están planteando, digamos, ideas y desarrollos que se están planteando sin conocer la efectividad que tienen a largo plazo. Y la tercera solución es que vuelve el contextual targeting, pero con anabólicos, como nos gusta nombrarlo de vez en cuando. Básicamente no es lo mismo que hace 20 años, sino que ahora se puede usar machine learning, análisis semántico, métodos estadísticos y demás que potencian no solamente decir, bueno, en la sección de autos hay hombres, en la sección de espectáculos hay mujeres, por decirlo, como hace 10 años atrás, cuando ahora ya se sabe que no es tan así, sino que también se puede usar mucha más información sobre qué tipo de usuarios son los que están navegando. Y esto a partir de la first party data. Impacto en las mediciones. ¿Cómo van a impactar esto? ¿Cómo va a impactar esto en las mediciones? Básicamente en la verificación de avisos no va a haber impacto porque no depende de cookies para detectar fraudes o entregar seguridad de marca o medir la visibilidad. Eso se hace a través de un JavaScript que no sería afectado por estos cambios. La audiencia, acá sí habría un impacto porque muchas veces los ad servers, los servidores de anuncios, utilizan las cookies para identificar cuáles son los usuarios que ya entregaron y tratar de hacer un recuento de cantidad de usuarios únicos impactados. Acá va a haber que pensar en otros, ya se están pensando en otros tipos de enfoques, como la exposición controlada, básicamente hacer muestras control sobre qué campañas se vieron, y ya esto lo están haciendo plataformas grandes, que ya lo pueden ver ustedes cuando ven videos que de repente aparecen encuestas, A/B testing en el mercado para medir impacto, y acá entran de vuelta las telecomunicaciones, identificadores verificados por telecompañías, y obviamente las mediciones con datos de origen de los medios, de datos first party de los medios. Los medios pueden certificar qué cantidad de usuarios vieron esa publicidad si tiene datos first party. Lo que se está planteando como en The Ozone Project son las asociaciones entre editores y empresas de medición para analizar exposición pasiva y tener datos de los encuestados que se van realizando. En donde más genera un ruido en esta etapa cookieless es en la atribución de campañas. El impacto directo es en el long tail, que justificaba su inversión a través de las cookies. Un caso relevante es el de Airbnb hace 2 años, post pandemia, justo después que se abrieron, cuando se abrió, empezaron a abrir los hospedajes después del cierre y la cuarentena, redujeron su inversión publicitaria en aproximadamente $580 millones, porque se dieron cuenta de que habían obtenido el mismo impacto de campañas, de suscriptores, de aperturas y de clientes, que cuando corrían las campañas de performance. Esto es porque hasta antes de la pandemia, ellos atribuían sus campañas a ciertos medios y ciertas redes que les identificaban a través de cookies como el generador de esa venta a un medio de baja calidad, etc.
Y esto dicho a través de las palabras del CEO de Airbnb, que comentó que se habían dado cuenta de que sin iniciar esas campañas, pero sí con campañas de relaciones públicas, artículos en medios y publicidad en sitios reconocidos, habían logrado tener prácticamente, habían llegado al 80% de objetivos, de los objetivos anteriores, al 80% de efectividad y resultados de campaña sin tener la campaña de performance anteriores. Entonces esa pandemia los ayudó a identificar que estaban desperdiciando el dinero. No hay que asustarse demasiado porque las cookies no son el santo grial como se plantea. Este es un estudio del MIT en conjunto con GroupM y el Melbourne Business School, que se publicó en finales de 2019. Ya las cookies y third party, ya estamos hablando de 2019, no estamos hablando de 2012, estamos hablando de justo previo a la pandemia, en la cual mostraron que la certeza o la accuracy del third party data en género, que el género es la apertura más grande que uno puede tener, porque es 50% de la población, y sí, masculino y femenino, estas campañas tenían un 50% de efectividad, con lo cual había una forma más efectiva que era tirar una moneda. Tirar una moneda era prácticamente lo mismo que usar en estos casos, en este estudio de 2019 del MIT, la certeza del third party data. Y cuando uno limitaba no a género, sino a edad, era un 25% de efectividad, con lo cual 75% de desperdicio. Teniendo esto en cuenta, nos damos, la idea es poder ver que no es que la industria se queda sin información, sino que la industria se había llenado de información que no era demasiado confiable. Pero nos habíamos acomodado en respetarla y de alguna forma comprar este tipo de tecnologías. El ejemplo de Airbnb es uno de cientos de anunciantes, pero también sucedió con Uber. Uber hace algunos años se dio cuenta de que la mayor cantidad de las atribuciones que habían obtenido a través de campañas eran falsas. ¿Y cómo se usa esto? ¿Cómo se generan estas campañas? Es a través de las cookies. Las cookies te permiten marcar a millones de dispositivos. Básicamente, cómo funciona, lo voy a explicar muy rápido. Se utilizan sitios web falsos para generar que las cookies de los anunciantes se alojen en miles o millones de dispositivos diferentes, esperando que esa persona algún día compre en Amazon, algún día compre en Mercado Libre, algún día compre en Despegar o la compañía que sea. Y entonces el anunciante, el medio va a poder decir, yo te ayudé a hacer esa compra. Pero en realidad lo que hizo fue algo que se llama cookie stuffing, que es básicamente llenar de cookies todo el mercado. Entonces, cuando se utilizan así, eso perjudica al mercado. Entonces, 2023 es un año de oportunidad para erradicar las malas prácticas de la industria que perjudicaron tanto a anunciantes como a medios. ¿Por qué a medios? Porque toda esa inversión publicitaria que se desperdiciaba podría haber ido a un espacio publicitario legítimo y generar impacto real. El impuesto tecnológico, ya esto lo vimos hace años, pero se mantiene, y es interesante porque lo que muestra es que solo el 50% del presupuesto de un anunciante se utiliza para la compra de espacios. Todo lo demás se invierte en tecnología para optimizar una pauta publicitaria. Y del mismo estudio
esto lo presentó el B2B Institute en LinkedIn, mostraron que una mayor segmentación a través de tecnología no necesariamente generaba más beneficios, porque este costo tecnológico, voy a volver, hace que se incrementen los CPMs de las pautas enormemente. Entonces, si uno pudiera pautar de forma controlada en medios que uno conoce, usando tecnología programática, pero en medios que uno conoce, respeta y son legítimos, seguramente podría evitarse gran parte de esta inversión en tecnología que no siempre da sus frutos. Obviamente hay que probar, pero no hay que enamorarse hasta ver los resultados. Como conclusiones, que el futuro de los medios digitales va de la mano de los datos de origen, datos de first party. Muchos editores, especialmente los que tienen contenido premium, usuarios registrados y cualquier tipo de suscripciones, ya tienen información valiosa para sus usuarios. Ya tienen información sobre sus usuarios, que puede ser un gran activo para atraer anunciantes. Y del lado de los anunciantes, deberán aprender a funcionar sin algunas características del panorama programático que se han acostumbrado. Algunas funciones van a dejar de existir en el corto plazo, como la frecuencia de avisos en el open market, y la atribución de compras va a tener que medirse de otra forma, pero realmente es una oportunidad para mejorar algo que estaba haciendo estragos en la inversión publicitaria de los mismos anunciantes. Y como último, que la industria tiene una oportunidad única para evolucionar, corregir los malos hábitos y explorar cómo involucrarse con grupos de industria relevantes, como el Ozone Project, el IAB RIARC y Previr. Y pensar en conjunto, desarrollar soluciones para la industria. Yo creo que esto tiene que sentar una base para empezar a pensar en una agenda en conjunto y que los principales actores del mercado puedan trabajar en soluciones. Hasta acá llegamos con este panorama. Muchas gracias.